Δώσω εκεί παρακαλώ, παρακαλούν οι κύριοι επισκέπτες όπως εξέλθουν. Το πλοίο αναχωρεί τόσο λίγο λεπτό. Este episodio está siendo pensado, escrito y grabado a mediados de marzo del año 2026 mientras estoy en Bucarest, la capital de Rumania. Para mí es muy loco estar acá porque nada de esto estaba en los planes. El viaje comenzó hace 20 días. Salí desde Buenos Aires en un viaje grupal organizado por la colectividad judía para que jóvenes de la diáspora conozcan el Estado de Israel. Al quinto día del viaje y mientras dormíamos en Jerusalén, sonó la primera alarma. La guerra había comenzado y así comenzaba a terminarse ese viaje. Evacuación hacia el Mar Muerto ese mismo día y hacia el sur al día siguiente para cruzar la frontera con Egipto, a través de un paso fronterizo entre las ciudades de Eilat y Taba. Nos encontrábamos entonces en la península del Sinaí, en Egipto, para tomar un vuelo hacia Grecia y así salir de Medio Oriente. Tras 24 horas complicadas en Egipto, tomamos el avión hacia Atenas. Todo esto había pasado en menos de 72 horas. Mientras experimentaba por primera vez el desesperante sonido de las alarmas por misiles, mientras intentábamos contenernos con nuestros compañeros, mientras me reportaba a mi familia para transmitirles calma y mientras dolía profundo en el pecho la llegada de una nueva guerra, tuve que ir aceptando que mis planes estaban rotos. El viaje grupal no continuaría. No llegaría a conocer Tel Aviv y tampoco podría volar hacia Israel mi amigo Aston, con quien ya teníamos todo listo para una semana en Tel Aviv y otra semana en Egipto. El Cairo, Giza y Luxor. Cuando estábamos por emergencia en Egipto, tuve que decidir, casi sin hablar con Aston, si volvía a mi casa en Buenos Aires o si rearmábamos los planes de viaje. Lo recuerdo como un momento en el que estaba muy aturdido y no tenía claridad acerca de qué necesitaba hacer. Porque el deseo de estar en mi casa y de abrazar a mi familia tras días tan traumáticos era enorme, pero la ilusión por una nueva aventura era aún mayor. Al día siguiente pude comunicarme con Aston y le dije que decidía quedarme, así que el punto de encuentro que elegimos en ese momento fue Estambul, en Turquía. Esta ciudad me había sido esquiva en el año 2023 cuando en un viaje finalmente opté por Sicilia, pero esta tenía que ser la oportunidad. No había mucho plan, tan solo sabíamos que queríamos hacer un pequeño documental entrevistando gente en la calle. Ese sería el formato, pero no estaba claro todavía sobre qué queríamos hablar. Entonces quedaba solo volar desde Atenas a Estambul para encontrarme allí con Aston, que viajaba algunas horas antes que yo desde Barcelona. Estaba en Ankara en el aeropuerto, había volado de Barcelona, esperando que saliera el otro avión para Estambul y me llega una noticia que habían enviado un misil a Turquía. Lo loco era que con Fede habíamos reagendado el viaje justamente para escapar un poco de toda esa situación. Igual con optimismo seguimos adelante y bueno, ya estábamos en el baile, había que bailar. A todo esto tenía que redefinir dónde iba a dormir porque en Estambul no sabía dónde. Me acordé ahí que tenía un contacto de alguien de Turquía, Kansu. Le escribí, hacía años que no sabía nada de ella, ni hablábamos, y ella súper buena onda, súper hospitalaria y receptiva. De hecho me empezó a contar cosas para hacer, recomendaciones, y hasta me consiguió dónde dormir esa primera noche. Llamó al hostel y reservó por mí. Una genia. El misil enviado por Irán hacia la ciudad de Ankara, a solo 450 kilómetros de Estambul, si bien fue interceptado por la OTAN, no era un muy buen augurio. Pero como dijo Aston, la decisión estaba tomada y así fue empezando el viaje. Después de esa primera noche que duermo en Kadikoy, me voy a encontrar con Fede, que llegaba de Atenas, llegaba un poquito pasado el mediodía, entonces nos habían recomendado los dos por distintas fuentes un kebab para ir a comer. En realidad un restaurante que había kebab y otras cosas, entonces nos íbamos a encontrar ahí cerca de las 2. En el camino había preguntado en el hostel donde me quedaba, dónde podía ir para hacer tiempo. Me habían dicho Moda, un barrio cerca de Kadikoy, y estaba un poco perdido, no tenía señal, o sea, no tenía internet, solamente con wifi, y estaba caminando y le pregunto a una chica a ver si sabía dónde quedaba Moda, y justo me dice que estaba yendo para ese lado, que si quería como que de ir juntos,
Gizem, otra gran personaje y fenómena de nuestra estadía y viaje en Istambul. Entonces fuimos caminando, me fue contando un poco sobre su vida, me iba contando cosas de Turquía, de Istambul. Ahí me empecé también a empapar un poco más de la cultura y obviamente qué podíamos hacer, qué opciones teníamos. Cuestión que llegamos a un bar. Previo a ese bar pasamos por otro que estaba al lado, que era, evidentemente después nos dimos cuenta que eran los dos bares que había que tener en cuenta en Istambul. Y ella conocía gente que me la presentó, muy buena onda. Y ahí al toque ella se encontraba con una amiga, Elif, y llegó, le aviso a Fede que estábamos ahí, cambio de planes para ir al restaurante del kebab, y ahí fue el reencuentro con Fede, que también ahí conocí a Gizem y a Elif. Mientras se hacían las 14 horas y yo lo esperaba para encontrarnos en la puerta del restaurante Shisha Kebab, recibí un mensaje de su parte con un link de Google Maps acompañado por un texto que decía: escuchá, venite acá, entrás al bar y metete abajo. Estoy con una amiga buena onda y ahora viene otra amiga de ella. De repente entonces estábamos conversando con Gizem, que en turco significa misterio, y con Elif, que hace referencia a la primera letra del alfabeto. Elif había investigado y filmado un documental sobre los orígenes de su familia para reconectar con sus raíces alemanas. En esa conversación nos enteramos de que Turquía era un país con muchos migrantes. Alrededor del 4% de su población son entre migrantes y refugiados, y que casi 8 millones de turcos viven en el exterior. En un momento mágico de la charla y mientras hablábamos sobre los orígenes de nuestras familias, Gizem lanzó las siguientes preguntas. Where do you come from? But where do you really come from? Y sin saberlo, con esa palabra, really, nos dio la llave para nuestras entrevistas. La idea sería preguntar a la gente de dónde vienen, pero descolocarla agregando luego un ¿pero de dónde venís realmente? La conexión con el proyecto de hotel de inmigrantes hasta ahora era completa. Pagamos la cuenta, cambiamos contactos y salimos del bar con Aston. Eran alrededor de las 16 horas y estábamos en Kadıköy, del lado asiático de la ciudad. Nuestro ángel, Kansu, que en turco significa agua de vida o agua del alma, porque Kan significa vida o alma y Su significa agua, había reservado para nosotros un hostel en el lado europeo en una zona bastante turística que se llama Taksim. Yo estaba muy emocionado por cruzar en ferry el estrecho del Bósforo hacia el otro continente. Era lo que más me atraía de Estambul, pero parece que Aston estaba en otra página. En general, cuando viajo no es que tenga una expectativa en concreto, tiene que ser muy puntual. Por ejemplo, caso de Egipto, que sí había querido ir toda mi vida para ver las pirámides, o caso de Atenas, pero que en realidad, si bien lo pienso, no es que la expectativa era algo en concreto, menos con Istambul, porque era a priori el plan B a un viaje que ya teníamos organizado. De hecho, no sabía en qué continente estaba. Yo pensé que estaba en Asia, pero cuando me fijo decía Asia, también decía Europa. Ya no tenía ni idea que estaba dividido la propia Istambul en el lado asiático y el lado europeo. Después nos fuimos evidentemente empapando de ese tema. Pero bueno, puedo aseverar que cumplió y superó mis expectativas con creces. Antes de continuar con lo que encontramos en Estambul, me parece importante contar algunas cositas sobre su historia y sobre su geografía. 1. La actual Estambul fue durante más de 1000 años la ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Fue elegida como capital por su ubicación estratégica, ya que era el punto exacto donde se cruzaban Europa y Asia y donde pasaban las rutas comerciales más importantes. 2. Constantinopla fue conquistada en 1453 por el Imperio Otomano. 3. Turquía no es un país de raíz árabe como Arabia Saudita o como Egipto. Si bien actualmente es un país mayoritariamente musulmán, sus orígenes no están en la península arábiga, sino en Asia Central. Tiene su propio idioma, que es el turco, que como podemos ver en los nombres de nuestras amigas es bastante poético, y su origen étnico, como dijimos, está en Asia Central. Igualmente, la cultura turca fue y es muy influenciada por la cultura árabe.
Esto no fue consecuencia de una conquista, sino que fue sucediendo gradualmente, desde los siglos XII y XIII, a través del Islam y del comercio. Antes de seguir con lo que sucedió durante el viaje, una nota sobre la geografía. El estrecho del Bósforo se encuentra entre ambos continentes y conecta el mar del Mármara, que es la antesala del mar Mediterráneo, con el mar Negro. Por allí pasan, por ejemplo, los barcos mercantes para unir puertos de Rusia con Europa mediterránea. Ambos continentes están interconectados por puentes, por ferry y por el Mármaray, una especie de metro subacuático. Ahora sí, volvamos al viaje. Nos indicaron cómo llegar al ferry y allí estábamos. Me sorprendió mucho que su precio era sumamente accesible, alrededor de €1. Y eso ya significaba algo que confirmaríamos con el correr de los días. El frío en el casco del barco fue atenuado por un té turco que ofreció un mozo en su bandeja leyendo a la perfección que era exactamente eso lo que necesitábamos. Tras unos 20 minutos llegamos al puerto de Karakoy, que no es lo mismo que Kadikoy. Durante los 7 días siguientes, el ferry Kadikoy-Karakoy y viceversa se volvería un ritual para nosotros. Teníamos que ir desde el puerto hacia el hostel y caminamos sin prestar mucha atención al mapa. Estábamos paseando y queríamos ver cómo la ciudad nos iba a sorprender. Estábamos en una avenida y hacia nuestra derecha, donde estaba el mar, vimos una construcción llamativa. Nos salimos de la avenida, que en nuestros prejuicios lucía como una avenida europea, y en los 100 metros que hicimos hacia la susodicha recibimos el primer gran golpe. A solo metros de la avenida vimos un bazar asiático, arquitectura otomana, comida oriental. Mi idea de ver dos mundos distintos separados por un ferry comenzaba a desmoronarse. Algo mejor estaba llegando. Cayó la noche en Taksim y salimos a caminar para cenar. Eludimos la estafa del show de los helados y cenamos al lado de la Galata Tower. Entramos a un local de instrumentos musicales y preguntamos dónde había música en vivo. Seguimos la recomendación, pero el humo del cigarrillo nos impidió quedarnos en ese lugar. Llegamos aleatoriamente a otro bar en un callejón y tras una hora de charla con Aston y una lata de cerveza Guinness, una mujer nos pidió fuego. No teníamos, pero dilatamos la respuesta. Ella resultó ser Yasemin, como la flor en turco, y estaba junto a su amiga Hilal, luna creciente, como la de la bandera roja y blanca. Yasemin era directora de cine, Hilal productora. Hilal vivía del otro lado del Bósforo y perdió el último ferry para quedarse con nosotros. Hablamos sobre la mixtura de Estambul y la acompañamos al taxi. Las 4 personas turcas que conocimos durante el primer día nos acompañaron luego durante toda nuestra estadía. El día siguiente conocimos la zona de Sultan Ahmed, que es el centro, la parte más turística y el lugar exacto donde estaba situado Constantinopla. Volvimos a evitar una gran estafa, esta vez la estafa era la de la tarjeta de transporte, y llegamos a la parte central de Sultan Ahmed, donde se encuentra el ex hipódromo que funcionó durante el Imperio Bizantino, la mezquita Hagia Sofia y la mezquita de Sultan Ahmed, también conocida como Mezquita Azul. Ese día, y por primera vez en nuestras vidas, nos quitamos las zapatillas y entramos a una mezquita. Primera vez en mi vida que entré a una mezquita, fue la mezquita de Suleimán, que de hecho fue la que más me gustó. Después entramos a la mezquita azul, que es la más famosa, y después a otras más chicas. Incluso volviéndome en el aeropuerto también había una mezquita, eso me sorprendió. Pero bueno, entendiendo un poco cómo se lo toman y el compromiso que tienen, es lógico que también tengan aeropuerto en todos lados. Y recuerdo que la primera sensación, impresión que me dio fue, me sorprendió que hagan sacarse el calzado y que sea todo alfombra. Es una sensación placentera al cuerpo, es como frenar un poco en la rutina, cortar y toda la gente ahí como respetuosa y con un mismo foco. Una mezquita puede estar en el centro de la ciudad, en las afueras, o en una colina alta o en un callejón angosto. Puede ser gigante e imponente o puede ser pequeña y sobria. Sin embargo, según lo que viví, todas tienen algo en común. Pareciera que allí el tiempo se detiene. Entrar y permanecer no es solamente un hábito religioso como yo pensaba, es también un momento de conexión espiritual y de comunidad. Vi personas de todas las edades, vi varones y vi mujeres, y también ellos me vieron a mí, que en apariencia soy distinto, y en ningún momento me sentí observado. Muy por el contrario, me sentí bienvenido. Nosotros estuvimos en Estambul durante el Ramadán, y en este periodo hay eventos que son muy especiales.
Entonces, para nosotros fue una suerte. Y recuerdo que un viernes estábamos en el parque que se encuentra en el medio de las dos mezquitas más importantes, la mezquita de Hagia Sofia y la mezquita azul, y empezamos a escuchar que por los altoparlantes salían sonidos desde una mezquita y parecían contestarse desde la otra, y así sucesivamente. Y resulta que este era el llamado de las dos mezquitas para que la gente vaya a rezar en comunidad, porque los viernes del Ramadán es necesario rezar en comunidad. Y como curiosidad, yo antes del viaje no tenía bien claro por qué la arquitectura típica de las mezquitas tiene torres muy altas en sus extremos. Y nos enteramos de que estas torres eran justamente para hacer los llamados a los rezos, que hace muchos años las mezquitas no tenían parlantes para que el llamado tenga potencia. Entonces, cuanto más torres o cuanto torres más altas tenían las mezquitas, más gente llegaría a rezar en ellas. Iba terminado el segundo día y decidimos volver a dormir a Kadikoy e instalarnos ahí, del lado asiático. Era más parecido a un hogar, menos turístico y ya teníamos lugares para comer y teníamos un montón de personas que saludábamos cada vez que pasábamos por las puertas de sus locales. Un caso hermoso era el de un turco que vendía sándwiches por la noche y no hablaba otro idioma. Una vez le compramos y aunque el sándwich era de hígado y no nos gustó mucho, pasamos cada una de las siguientes noches a darle un abrazo. Ya a la mitad del viaje comenzamos a grabar las entrevistas. Subimos al ferry para cruzar, como dije antes, desde Kadikoy a Sultan Ahmed con el mate y los micrófonos en la mochila. Cerca de llegar vimos un fotógrafo profesional y le pedí, señas mediante, que nos tomara una. El fotógrafo resultó ser Melki. Vivía en Alemania y había nacido en Namibia. Aston lo invitó a pasar el día con nosotros. Fuimos a un barrio llamado Fatih, que era muy poco turístico y con alta cantidad de población musulmana ortodoxa. Allí Melki fue nuestro primer entrevistado. Okay, thank you very much. What's your name? My name is Melky. Okay, Melky, thank you very much for your time. Okay, where are you from? I'm from Namibia. Okay, but where you really are from? So now we are settled in Namibia, but my family is from Angola and Namibia. So some part of my history is from Angola and then the rest is like Namibian. Cuando terminó la entrevista con Melki no lo podíamos creer. Y lo más increíble de todo fue la reacción de su cara cuando Aston le preguntó de dónde era realmente. Y él, que nos había respondido al principio que era de Namibia, tuvo que pensar de dónde era su familia y nos respondió que también eran de Angola. Así que íbamos por el camino correcto. Y no solamente estábamos fascinados con el tema de los orígenes múltiples de las personas, sino que también teníamos muy presente el tema de qué pasaba de cada uno de los dos lados de la ciudad. Así que decidimos sumar también esta pregunta. Entonces, las entrevistas básicamente estaban estructuradas en dos partes. Una primera parte referente a los orígenes de las personas con la pregunta que Gisem nos había regalado y una segunda parte respecto a la percepción de las personas sobre las similitudes o diferencias de cada una de las partes de la ciudad. Los días fueron pasando y cada vez nos sentíamos más en casa. Nuevos amigos, nuevos saludos en la calle, entrevistas, gente que nos felicitaba por el proyecto, café turco, té turco, buraco en los típicos bares nocturnos bajo una humareda de cigarro, momentos en mezquitas y hasta un escape a toda velocidad para que no nos quiten nuestro tesoro en formato de cámara descartable tras haber tomado una foto en una mega construcción prohibida. Hasta empezamos a ser como los turcos, que paran en la calle a acariciar o a alimentar a los gatos callejeros, o a sentarse junto a ellos en los cafés. Resulta que el amor entre Estambul y los gatos viene desde hace varios siglos, cuando los felinos funcionaban como protectores de mercadería de los barcos mercantes frente a las ratas. Se ve que bajaron en el puerto de Estambul y hasta ahora allí siguen. Como dije recién, los días fueron pasando y pudimos haber decidido ir a conocer alguna otra ciudad de Turquía. En un momento del viaje analizamos tal posibilidad, pero se fue fumando sola. No hizo falta decidir. Teníamos nuestros lugares, siempre había algo más por conocer en Estambul y sobre todo queríamos seguir compartiendo con Gisem, Kansu, Elif e Hilal. Los resultados de las más de 20 entrevistas que hicimos las pueden encontrar en el Instagram @hoteldeInmigrantes.podcast. Mientras tanto, y antes de llegar al final, propongo un cierre para pensar en los aprendizajes que trajo Estambul. Vaya uno a saber por qué estaba esperando encontrar dos mundos opuestos separados por un puente.
creo que tiene que ver con una simplificación mental o intelectual, que pensamos que dos continentes, por llamarse distintos o por todas las películas que hemos visto, por la cultura que tenemos, creemos que son distintos, y es un prejuicio que me parece bastante peligroso y que lamentablemente vuelvo a comprobar, como dijo la psicóloga Corina Lang en nuestro episodio número 3, que estos preconceptos solo podemos derribarlos si nos vinculamos con otras personas que son diferentes. Un nuevo viaje en este caso volvió a demostrarme que las personas, por más lejos que estemos o por más diferentes que luzcamos, somos muy parecidas, mucho más de lo que pensamos. Nos ayudamos sin conocernos, nos preocupan las mismas cosas y nos reímos de lo mismo. Por supuesto que hay excepciones, pero los viajes demuestran, o al menos a mí me han demostrado, que la mayoría es así. En lo que respecta específicamente a Estambul, nuestra amiga Hilal nos hizo notar algo tan simple que hasta me resultó gracioso no haberlo advertido antes. Estambul es una única ciudad, no son dos ciudades diferentes. Está ubicada entre dos continentes, claro que sí, pero ¿por qué habría de ser tan diferente una zona de la otra? Es una ciudad como las que me gustan. Está en ebullición y suceden cosas. Está viva. Me pasó también con Atenas, con Nápoli o inclusive con Buenos Aires. Pero además de estar viva, está mezclada, y la ebullición también puede detenerse. Tan solo quitarse los zapatos e ingresar a una mezquita. Este episodio está llegando a su fin. Antes de terminar, me gustaría hacer dos cosas. En primer lugar, recomendar fervientemente a todas las personas que están escuchando esto a que se interioricen en la cultura de Estambul, que vean películas, lean libros o si tienen la posibilidad de ir, que lo hagan sin dudarlo. Y en segundo lugar, mandarles un enorme teşekkürler, que en turco significa gracias y nos costó varios días decirlo bien, inclusive al día de hoy no lo decimos apropiadamente, pero lo bueno es que nos entendían. Mandarle un enorme teşekkürler a las increíbles personas que han marcado este viaje para transformarlo en algo inolvidable. Acá están Kansu, Gisem, Elif, Hilal, Yasemin, el abogado con quien tomamos una cerveza en el shopping, los amigos de Gisem, American Pie y Apple, el dueño del Calkedon Hostel, el barbudo del bar de humo, los dueños del bar del OK, el guía del Free Walking Tour, los que nos quisieron timar con la tarjeta, el que me quiso timar con un helado, el que nos rebajó 200 euros en el Gran Bazar gracias al Diego, el del kiosco y su Welcome to Turkey, Melki, el amigo de Melki, Tayel, el del ferry que le faltaba un jugador, el que vendía los tickets del ferry, Mustafa y Emma, el de la garita de la construcción que no pudo con nuestra velocidad, el falso Arifei, la hermana de Elif, la dueña del perro Cocker en el café, el de las entradas del Beşiktaş, la invencible vendedora de souvenirs en Balat, la banda del restaurante de Stan, Ahmed que no venció la fortaleza mental de Aston, el amigo del local del sándwich de hígado, las gaviotas del Bósforo y su show, el runner dormilón, los infinitos gatos de Estambul, la familia del restaurante en Fatih y cada uno de los más de 20 entrevistados y entrevistadas en las calles de Estambul. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio, espero que les haya gustado. Tienen para hacer preguntas o comentarios de cualquier tipo acá mismo en Spotify o si no en nuestro Instagram @hoteldeInmigrantes.podcast, que nos ayuda mucho a seguir mejorando. En el Instagram hay videos, hay información, acá en Spotify hay un montón de otros episodios de todo tipo, hay entrevistas con especialistas, entrevistas con migrantes, investigaciones sobre cuestiones de geopolítica e historia, que me encantaría que también escuchen. Así que esto ha sido todo por hoy, les mando un abrazo grande y nos encontramos en la próxima.